cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo, desde ese tiempo Él se la voz. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El cuerpo de Cristo. Y leemos en Romanos capítulo 12, versículo 4 y versículo 5. Y dice la palabra de Dios: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El cuerpo de Cristo. Y dije en el devocional del día de ayer que hoy continuaba con esta pregunta: si necesitamos congregarnos. Claro que necesitamos congregarnos. Y la palabra de Dios nos enseña que somos un cuerpo. Dice que de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no un miembro. Un cuerpo no es solo oreja, un cuerpo no es solo ojo, un cuerpo no es solo pies, un cuerpo no es solo manos. No existe tal cosa como ser parte de la familia de Dios, ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia y estar solo en casa. Creyendo, como dijimos el día de ayer, que el versículo de 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, sea una base sólida para decir que Dios está en todos lados y entonces por eso no necesito congregarme. Pero echemos un repaso en el Nuevo Testamento. La dispensación de la iglesia, el tiempo de la iglesia inicia desde Hechos de los apóstoles. Hechos de la iglesia, del inicio de la iglesia primitiva. Allí nos muestra cómo se ordenan pastores, cómo se preparan los pastores, cómo son llenos del Espíritu Santo, cómo se nace de nuevo y cómo se forma este proceso. De ahí inicia Romanos, una carta escrita a la iglesia de Roma, después 1 y 2 de Corintios, a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Tesalónica. Todo el Nuevo Testamento son cartas a la iglesia, no a personas. Y las únicas cartas que tú ves personales, que son Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas, son escritas a la iglesia también. Las cartas pastorales, que son 1 y 2 de Timoteo y Tito, son cartas, como lo acabo de nombrar, pastorales, donde Pablo enseña los requisitos que necesita un pastor, pero que también necesita un diácono, un líder para poder servir dentro de la obra del Señor. Y habla de diferentes características, o sea que para poder servir y trabajar en la obra del Señor necesitamos cumplir algunos requisitos que están en la carta de 1 y 2 a Timoteo y en Tito, y las podemos encontrar allí. Pero aún estas cartas que son escritas personales a Tito, de cómo tiene que ser la conducta de un pastor y de un líder, también muestra que está hablando la importancia de un pastor. ¿Para qué? Para una iglesia. Aún estas cartas tienen que ver también con el propósito de poder que un don ministerial, según Efesios 4, pueda formar el carácter de un cristiano. El carácter de un cristiano no se forma en casa con Google y con YouTube. El carácter de un cristiano se forma a través de la sujeción a un pastor. Toda persona que no esté sujeta a un pastor no es parte de la iglesia, no es bíblico, no es lo que dice la palabra de Dios, porque tenemos que tener una cobertura espiritual. Por eso, quien ordena pastores es un pastor ordenado. Y por eso,
quien fue ordenado está bajo cobertura de un pastor. Aún cada pastor debe tener que rendirle cuentas a todo pastor, de un pastor a un pastor. No hay ruedas sueltas en el Evangelio. Cada pastor tiene que darle cuentas a un pastor. Y el pastor que ordene pastores tendrá que pedirle cuentas a ese pastor también. No solamente ordenarlo y no se sabe qué pasó con él. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y el libro de Apocalipsis es un libro que tiene algo muy hermoso. Y el Señor inicia hablándole a las iglesias también, hasta el capítulo 4. Inicia hablándole a las 7 iglesias. Después en el capítulo 4, versículo 1, viene una puerta que se abre, que es el rapto. En el capítulo 5 se habla de los sellos que Jesús va a desatar. Y desde el capítulo 6 al capítulo 18 está hablando acerca de la tribulación y la gran tribulación, que no es para la iglesia porque la iglesia ya será raptada. Es para el pueblo de Israel y para todos los gentiles, o para el mundo, para hacerme entender, todos los que no quisieron aceptar a Cristo Jesús aquí. Y termina los últimos capítulos hablando acerca del milenio y de la nueva Jerusalén, de la gloriosa Jerusalén. Y Apocalipsis termina hablando de aquí yo vengo pronto, dando una advertencia, pero antes dice que hay de aquel que le quita y que le pone a la palabra de Dios. Eso es un pequeño resumen, pequeñísimo resumen de todo el Nuevo Testamento que tiene que ver con la iglesia. Con la iglesia. El Señor se manifiesta y su poder se manifiesta en la iglesia. Ahora, ¿el poder de Dios se puede manifestar en la casa? Sí, cuando una persona está sujeta bajo un don ministerial y tiene una casa de oración a la cual rendir cuentas y de la cual tomar alimento. Porque el Señor habla, también hace una analogía en el Salmo, hablando acerca de el Señor es mi pastor y nada me falta. En delicados pastos me hace reposar, junto a aguas me pastoreará, confortará mi alma, claro, pero quiere decir que las ovejas tienen que estar en un lugar para que el pastor las pueda pastorear. No está hablando que el pastor va a la iglesia, a la casa de cada oveja a llevarles pasto, y en delicados pastos, no. Es la oveja que viene al pasto. La oveja viene al pasto para que el pastor pueda allí alimentarla. Y dice, habla de la vara y el cayado. Y la vara y el cayado tienen que ver con la exhortación y tienen que ver también con alar a la oveja hacia el pastor. Vara y cayado utiliza Dios a través de Cristo, pero también a través de cada pastor, para que cada oveja, cuando se descarríe, pueda traer el cayado, que es como una hoz y lo puede jalar hacia él. Pero la varita también es para disciplinar un poco la oveja. Pero ya hablamos acerca de la disciplina de Dios, que es lo que no es la disciplina de Dios y que sí es la disciplina de Dios a través de su palabra. Por eso es importante estos temas que estamos hablando acerca de si necesitamos congregarnos o no, y hoy hablando acerca del cuerpo de Cristo. Es la esposa, es la que Jesucristo va a presentar al Padre, la iglesia, y Jesucristo no va a presentar a muchas esposas, a millones de esposas. Él va a presentar una sola esposa que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. Él dio la vida por todo el que le acepta como Señor y Salvador. Y todo el que decide creer en Él, confesarlo con su boca y creerlo con su corazón, tiene vida eterna y entra entre este grupo llamado cuerpo de Cristo o llamado iglesia. Esta es la importancia de poder entender que todo el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Pacto nos habla de iglesia. No hay ninguna carta en el Nuevo Testamento escrita para personas unitarias, para personas que creen que o tienen un pensamiento unitario, porque la Biblia no fue escrita para personas, para una persona. La iglesia fue escrita para un grupo, para hijos de Dios. Y el Espíritu Santo se mueve fuertemente
dentro de cada iglesia local. Colectivamente somos el templo de Dios. Y encontramos, pero ya hoy no lo puedo hacer por el tiempo. Vamos a encontrar más de 60 mandamientos en el Nuevo Testamento acerca de lo que Dios manda dentro de la iglesia. Y con eso vamos a comprobar también de que no necesitamos estar solos, no podemos estar solos. Pero pensé que hoy iba a terminar este tiempo con Dios. Pero lo último que me queda por decirles, si Dios lo permite y es su voluntad, el día de mañana lo terminaremos. Así que te quiero invitar en esta mañana para que oremos y podamos entender. Con 2 o 3 devocionales no puedo explicar todo, pero sí puedo dejarte una base profunda para mostrarte un argumento teológico y doctrinal de la importancia de congregarte, de la importancia de reunirte, de la importancia de negarte a ti mismo y sacar tiempos que creemos que son para Dios, pero son para nosotros de bendición. Los bendecidos somos nosotros. Dios no necesita bendición, Él es la bendición. Dios no necesita milagros, Él es nuestro milagro. Dios no necesita provisión, Él es nuestro proveedor. Dios no necesita sanidad, Él no tiene enfermedad, pero Él es el dador de la vida y de la sanidad. Por eso necesitamos mucho de Dios. De hecho, dice la palabra de Dios, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, llámelos y pídanle que impongan las manos sobre ustedes y oren, que lo unjan con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. De la iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana, por este tiempo. Gracias por todo lo que tú hablas, Señor, y gracias por lo que pones en mi mente y en mi corazón y muchas cosas que se escapan, Dios. Pero quiero implantar una semilla de fe y tratar de limpiar, quitar, arrancar, desarraigar esa doctrina errónea, Dios, de que Dios está en todos los lados, lo cual es verdad, Padre, no la puedo mentir, pero no puedo utilizar esta verdad para creer que puedo quedarme en casa y allí puedo crecer espiritualmente. Y lo peor aún, Dios, si no crezco espiritualmente, ¿cómo voy a dar de lo que no tengo? Necesitamos todos, Dios, crecer a través de una iglesia local para poder dar en nuestro hogar, dar en nuestros hijos. Para todos los que tienen un llamado, Dios, ¿cómo pueden dar de lo que no tienen? Necesitamos tu bendición y tu bendición viene en un orden. Todo se hace en un orden. Tu palabra dice, hágase todo decentemente y en orden. Y tú estipulaste una iglesia. Y tú estipulaste un pastor, Dios, para podernos sujetar. Y tú estipulaste todo para que a través de la iglesia pudiéramos ejercer y también pudiéramos recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Por eso gracias por estos tiempos y gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que hoy y siempre mientras la entendemos y nos es revelada, separará lo que es el espíritu del alma y podremos lograr entender con nuestro espíritu, revelado a nuestro espíritu, que tu palabra es verdad. Y podemos también desechar lo que es mentira y no tomarlo para nosotros. Gracias por esta mañana, Dios. Bendigo a cada oyente y te doy toda la honra y toda la gloria, porque solamente tú eres digno de ser alabado, Señor. Tu palabra dice, me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Iremos. No iré, iremos, porque a la casa del Señor vamos todos los que te aceptamos como Señor y Salvador. Gracias por este hermoso tiempo y gracias por tu bendición, papá. Entraba al trono de la gracia, creyendo en ti, Padre, orando en el nombre de Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos. La esperanza está